Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde esta parte del mundo, Buenos Aires, a todo el mundo con la poesía del mundo. Y hoy estamos muy bien acompañados por Valeria Sardi. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, Valeria tiene las bios académicas que he leído de ella, tiene un profundo y profuso currículum. En uno de ellos decía, entre otras cosas, doctora en literatura, artículos, ensayos, pedagogía sobre la lengua, punto. Es poeta. Entonces vamos a empezar por el final de esa bio, la vamos a poner al principio. Pero como es poeta, vamos a escuchar un poema de Valeria Sartre. Respiro en la huella de cada palabra. Respiro el latido de mi corazón, la presión sobre la hoja, la borradura de la tinta. Respiro con cada célula. Respiro, escribo. Bueno, Valeria, entonces, ¿cómo comenzó esta relación global que vos tenés con la lengua, pero en particular con la poesía? ¿Qué fue lo que te llevó, los maestros, las maestras que te acompañan y que te acompañaron al comienzo de esta historia con la poesía? Bueno, es difícil pensar un momento en particular. Creo que la poesía estuvo presente en mi vida desde la infancia, ¿no? Empezando por las canciones. En mi infancia estuvo muy marcada por el cancionero de Mariana Walsh, pero también por la poesía de Elsa Bornemann. em, Y luego, digamos, desde muy chica fui llevando cuadernos donde yo copiaba versos o frases, siempre fui, o sea, desde que aprendí a leer, siempre me gustó mucho leer, siempre fui muy lectora, muy voraz, muy ávida. En la casa familiar había una biblioteca, no tanto de poesía, había algunos libros de poesía, pero mucho más de narrativa. Pero bueno, siempre me gustó, digamos, leer. Fue para mí también la lectura fue como un refugio. Y, y después, bueno, siempre fui de copiar, de escribir, o sea que tengo ese vínculo con la escritura y con la lengua desde muy chica. La poesía durante muchos años fue un terreno más de lo íntimo, es decir, como escribir, siempre, digamos, yo mantengo igual como esa práctica de escribir en cuadernos y después voy pasando en limpio esos textos, luego en el procesador de textos, pero digamos, siempre fue durante muchos años fue como una experiencia más íntima, más privada, y muchos años después, digamos, empecé ya con la idea de publiqué mi primer libro en el año 2013, pero en realidad ese vínculo estuvo desde siempre, ¿sí? Y fundamentalmente me han acompañado también a lo largo de esta vida de poeta y de lectora, sobre todo poetas mujeres, una poeta que para mí es como central y como ha estado desde mi infancia, tal vez, es Alfonsina Storni, que después, bueno, la sigo leyendo a lo largo de la vida y, bueno, las lecturas siempre son distintas, ¿no? Pero esa es para nombrar también una poeta argentina, ¿no? Desde ese inicio, tal vez. Después, bueno, hay muchas otras poetas que me acompañan que de algún modo están ahí también, dialogan o busco también que dialoguen con mi poesía, ¿no? Ujú. Como Ana Akhmatova, como Marina Tsvetaeva, como Circe Maya, Ujú. bueno, Clause Baldovín, por nombrar algunas, ¿no? Ujú. ¿Hay algún tema que se repite? ¿Han evolucionado los temas a lo largo de tu vida con respecto a la poesía? Eh, Tal vez sí y no, digo, creo que mi poesía, en la poesía yo trabajo mucho la experiencia femenina en plural, ¿no? Las experiencias femeninas, las experiencias de las mujeres.
Eso es algo que está como muy presente en mi poesía desde mi primer libro. La cuestión de la identidad también es algo que aparece mucho en mis textos. Y después todo un trabajo con la poesía ligado a la vida cotidiana, a los afectos, a las ausencias, a las relaciones. Bueno, madre-hija es una temática que está muy fuerte desde mi primer libro. Y también, bueno, a las experiencias también dolorosas de la vida, pero también a las experiencias vitales, ¿no? Ujú. Creo que tal vez lo que yo siento, más que la cuestión de los temas, es cómo fui explorando otras formas poéticas, como más en el trabajo con el lenguaje, con la estructura del poema. Eso siento que es lo que más tal vez veo como un cambio, como una transformación, como una evolución. Después las temáticas, más o menos trabajo con estas temáticas, ¿sí? Me interesa mucho explorar eh, las experiencias mujeriles, no solamente las propias, sino también de otras mujeres, mujeres también de mi historia. A mí me interesa mucho trabajar también con una memoria colectiva, del colectivo de las mujeres, digamos. Y cuando hablo de mujeres lo hablo en sentido bien amplio, todas aquellas personas que se autoperciben como mujeres, ¿no? Claro. Hay algo que también me interesó, digamos, de tu trabajo, es el tema pedagógico, el tema de la enseñanza de la lengua, y hay un término sobre la erótica de la lectura. ¿Qué aporta la poesía a la pedagogía, a la enseñanza, el contacto de, tal vez por primera vez, ¿no?, de muchas personas con la lectura de poesía? Y yo creo que la poesía aporta en esa construcción identitaria de los lectores, en la dimensión sensible. Creo que la poesía nos trae como esa dimensión de lo sensible, esa dimensión ligada también a los sentires, a la piel, al cuerpo, ¿no? Creo que es un contacto bien íntimo con el lenguaje, con una forma particular también de trabajar el lenguaje, que no lo tienen otros objetos culturales, eh, y también porque es una forma también de descubrir cómo cómo con el lenguaje podemos experimentar, ¿no? Podemos ensayar formas, podemos probar también estructuras, sonidos, la dimensión también de la cadencia, del ritmo que tiene la poesía, que es también como un contacto con una cierta idea de la musicalidad o de la música a través del lenguaje. Creo que eso para cualquier persona es una experiencia afectiva, es una experiencia también amorosa, es una experiencia vinculada justamente con lo sensible. Y creo que eso, para la formación de una persona, para su formación subjetiva e identitaria, creo que es central. Eh, Comprendo. Me hace acordar que leí algo de Octavio Paz que decía que la poesía te enseñaba a respirar. Y claramente sí, ¿no? Porque bueno, al leerla uno se da cuenta del tema del ritmo que uno lleva dentro también, ¿no es cierto? Por supuesto. claro. Y también como, de acuerdo a cómo vos, cuando vos lees poesía, cómo, de acuerdo a cómo leas la poesía, qué tono le des, qué silencios, qué pausas, qué ritmo, qué cadencia, también el texto, digamos, se construye de un modo distinto. Cada lectora, cada lector lo va a construir también en su propia voz. Entonces creo que eso también es interesante para pensar la relación también de la poesía con la enseñanza, también poder explorar eso, que no sea siempre los docentes que lean los textos, sino dar esa posibilidad para que los estudiantes puedan leer y sentir también en el cuerpo cómo les atraviesa también el texto poético, ¿no? Claro. ¿Te parece, en tu experiencia también, digamos, pedagógica, que
los jóvenes y niños también están incorporando en los últimos años el lenguaje poético, tratando de acercarse a expresarse poéticamente, fundamentalmente estimulado por las redes sociales, o tal vez es una ficción, una apariencia que las redes sociales amplían, pero como que la poesía ha tomado un lugar importante en la expresión de los jóvenes. Bueno, yo creo que ahí las redes, pero también no le quitaría mérito a la escuela. Creo que en las escuelas cada vez más se trabaja con la experimentación poética, con no solamente la lectura, sino también la escritura, el juego poético. Me parece que eso está desde el nivel inicial, ¿sí? Y en el caso de las redes, yo creo que las redes como un espacio de difusión de la poesía. ¿Sí? También, bueno, hay mucha diversidad en las redes, algunos textos o algunas expresiones me pueden gustar más o menos, digamos, como poeta, pero creo que sí hay una explosión, ¿no? de difusión de poesía en las redes, que eso creo que también está bueno para pensar en la formación de lectores y de lectoras, ¿no? Claro, Eh, totalmente. también de difundirte autoras, autores. Tal vez lo que yo veo en relación con eso es que se hace mucho hincapié en la novedad a mí me gusta mucho rescatar poetas que no han sido o que no son tan leídas o que no han sido tan reconocidas. Y yo coordino un espacio, un taller de lectura y de escritura de poesía que se llama Malditas Mujeres que Escriben, que es un espacio gratuito, ¿no? Y en ese espacio siempre pongo a disposición y comparto, y leemos poetas que no son tan leídas, y un poco veo que a veces en las redes es como está más la cuestión de la novedad que de volver a leer o leer por primera vez grandes poetas, no solamente argentinas, sino también de otras partes, de otras latitudes, que no han tenido digamos, no han tenido o demasiado reconocimiento o no han sido muy leídas. Y siempre me sorprende que el grupo me diga, ay, pero ¿cómo yo no la conozco a esta poeta? O ¿cómo nunca la escuché nombrar? Digamos, me parece que eso también está bueno, también como las redes en ese sentido también a veces difunden, tal vez de manera mucho más escasa o fragmentaria, autoras que no son, o autores también, ¿no? Que no Sí, son sí. tan reconocidos o que han sido tan leídos o leídas, ¿no? Bueno, vos tenés un trabajo sobre el lenguaje inclusivo y cómo estás viendo la inclusión del trabajo del lenguaje inclusivo dentro de la poesía, que parece un campo propicio, ¿no? También para este corrimiento de los márgenes, de los límites. Sí, creo que es como muy dispar, me parece, el uso del lenguaje inclusivo en el ámbito de la poesía. Hay algunos poetas que incluimos, que lo trabajamos en nuestros textos, eh, y hay otros que no. Sí, creo que ahí un poco lo que aparece es que a veces está como el temor a la recepción de los Ajá, textos poéticos o los textos literarios escritos con lenguaje inclusivo. Como el lenguaje inclusivo genera a veces tanto rechazo por algunos sectores de la sociedad, también hay como un temor, creo, en algunas personas en utilizar el lenguaje inclusivo porque creen que tal vez va a ser rechazado de sus textos o no van a ser considerados o la recepción no va a ser buena. Entonces me parece que ahí, digamos, es como bastante dispar su uso. Como por otro lado, quienes usamos el lenguaje inclusivo también en los textos literarios, bueno, también lo vemos como un espacio, por un lado, como una forma de discursiva de dar cuenta de todas las identidades y de las identidades no binarias en particular, ¿no? Es decir, también en mi caso, por ejemplo, como una apuesta política, ¿no? También de política del lenguaje y política identitaria, ¿no? Pero también en otros casos hay poetas que lo usan también como una forma de experimentación, pensando que, claro. bueno, que en la literatura experimentamos con el lenguaje y por qué no incluir el lenguaje inclusivo.
Creo que igual todavía es como muy reciente para ver muchos textos o muchos autores que trabajen con el lenguaje inclusivo. Creo que todavía en la literatura también está un poco esta idea de, bueno, pero la cuestión gramatical, la norma, todavía sigue estando presente ese peso, digamos, de esa mirada normativa sobre el lenguaje, ¿no? Claro, bueno, así como uno ha visto tantos otros movimientos en este país sobre los derechos, creo que también va a presionar de abajo para arriba, porque uno observa que muchos jóvenes, y no tanto de ciertas clases sociales, o sea, esto un poco es horizontal, están usando el lenguaje inclusivo, así que a veces la academia y las personas y la no academia tienen como caminos así medios paralelos, pero bueno, también me han comentado de tesis y trabajos que se han hecho en lenguaje inclusivo, eso es como vos decís, con cierto temor de presentarlos, porque bueno, no sabían cuál iba a ser la recepción. ¿Estás trabajando en algo nuevo en poesía? ¿Vas a publicar algo nuevo Sí, estoy inmediatamente? muy contenta porque ahora los primeros días de diciembre, fines de noviembre, primeros días de diciembre, sale mi nuevo libro que se titula Lo que dejó la noche. Es un libro que, bueno, fui escribiendo fundamentalmente entre el 2019 y el 2020. Y es un libro también que me tiene muy, muy ansiosa, esperando el momento ya de tenerlo en la mano, porque también es un libro colectivo, un proyecto colectivo muy lindo. Es un libro que incluye también obras pictóricas, está ilustrado, ¿no?, por un artista plástico, y también tiene una parte, digamos, musical, es decir, hay poemas como musicalizados, hechos por una cantante, por Mónica Sardi, que es mi hermana, y el artista plástico es mi compañero, Andrés H. Alegroni, que también es escritor. Así que bueno, es un proyecto muy lindo, también porque es un proyecto en una editorial autogestiva, que es Charco Editora, que es una editorial artesanal. Así que la verdad que estoy como muy entusiasmada con ese libro próximo a aparecer. Mientras tanto, igual yo sigo escribiendo y bueno, estoy ahí con distintas escrituras, siempre en mis cuadernos, pero bueno, ahora un poco también con la expectativa de este nuevo libro. Bueno, me alegro. Bueno, esta relación con la música, la verdad que es una síntesis extraordinaria, así que voy a esperarlo para tenerlo y poder difundirlo también. Bueno, Valeria, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, gracias por esta introducción a estos temas, ¿no? El lenguaje inclusivo, nuevamente, pensarlo, sentirlo, ¿no? Las emociones y el lenguaje también son un hecho muy significativo. Muchísimas gracias, Valeria, por estar aquí con nosotros y para todos los que están aquí con nosotros, nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias a vos, un abrazo. Gracias.